Muy buenos días, hermanos y amigos que nos siguen a través de la transmisión en vivo de nuestra reunión dominical de la congregación en su palabra. Es un gusto saludarles, darles la bienvenida y antes de arrancar la reunión vamos a poner en las manos del Señor este tiempo orando juntos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por traernos a través de este medio a congregarnos, a reunirnos. Rogamos mucho que prepares nuestros corazones para que sea un tiempo especial junto a ti, Señor. Podamos también agradecer juntos aquí por nuestros hermanos, por cada uno de ellos. Bendice sus vidas, cuida de ellos, Señor, aquellos que están delicados de salud. Sé tú llegando a sus hogares con sanidad, con salvación, preservando sus corazones también para que sigan fieles a pesar de estos momentos de prueba, Señor. Llega con provisión también a los hogares más necesitados. Gracias porque en toda esta semana hemos estado recibiendo de tus bendiciones. Señor, es tan grande tu misericordia, es grande tu amor. Te lo agradecemos todo esto en nombre de amado Señor Jesús. Amén. Le invito a que pueda agarrar su Biblia y podamos decir juntos la declaración con respecto a la Biblia, que dice así: esta es mi Biblia, la eterna palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante, siempre viva y eficaz. Sus verdades son absolutas y eternas, suficiente en todo asunto de fe y práctica. Hoy recibiré la incorruptible, indestructible, la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Nunca más seré igual. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, ya que tiene la Biblia en la mano, podemos abrir juntos en Romanos capítulo 5, de los versículos 1 al 5 vamos a leer, que dice así la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Dios bendice su palabra. Ahora, todos juntos, vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración a nuestro Señor. ¿Qué puedo darte que ya no tengas tú? ¿Qué puedo hacer que tus ojos no hayan visto? ¿Qué te puedo decir que ya no hayas oído? ¿Qué te puedo cantar que de ti no haya venido? Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado. Nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi Redentor yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Oh Cristo, en ti todas las cosas permanecen, la eternidad tus manos la sostienen, principio y final, el gran yo soy tú eres, con autoridad tú reinas para siempre, por
y en ti y para ti fue todo creado y nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi redentor, yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Por medio de ti y en ti y para ti fue todo creado y nada escapa de ti. Nada escapa de ti. No, nada escapa de ti. Toda la gloria y el honor al eterno Hijo de Dios que compró mi redención. A Jesús mi redentor, yo le rindo adoración, roca de mi salvación. Roca de mi salvación, roca de mi salvación. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Seol, la muerte derrotó, el infierno fue vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó. Su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria por siempre.
aleluya. El Cordero venció. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya. El Cordero venció. Cantamos aleluya, cantamos aleluya, cantamos aleluya. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. Vivo está, por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está. Padre, tú eres Dios y Señor, Dios y Rey. Tú eres el soberano, por siempre, Señor, por siempre, Padre, por siempre fiel, por siempre bueno, por siempre misericordioso, por siempre justo, por siempre fiel. A pesar de nuestra infidelidad, tú permaneces siempre fiel. Tú no cambias, Señor. Tú no cambias, Padre. Eres bueno, Señor. Gracias, Padre. Señor, gracias por tu presencia, Señor, en medio de tu pueblo, donde tu pueblo hoy se encuentre, Señor. Tú estás presente. Tú estás en cada hogar, Señor. Tú estás en medio de cada familia, Padre. Y te rogamos, Señor, que hoy tú nos hables. Rogamos que hoy tú cautives nuestra mente y corazón y nos lleves a contemplar por medio de tu palabra quién eres tú, Señor. Mirarte a la luz de tu evangelio, Señor. Deleitarnos, Señor, en ti. Entender, Señor, tu palabra, caminar en ella, vivir en ella, Señor. Padre, hoy háblanos, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo ministre nuestros corazones, Señor. Te necesitamos hoy, Señor. Señor, en medio de la aflicción y el dolor, en medio de la angustia, la desesperación, en medio del estrés, la ansiedad, hoy te necesitamos, Señor. Hoy necesitamos escucharte, Padre. Hoy necesitamos dirección en nuestras vidas. Señor, usa al predicador. En medio de sus debilidades, úsalo, Señor. Cautiva su mente y su corazón. Que no hable más ni menos de lo que debe decir. Que su corazón y mente se ajusten a tu palabra. Te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, familia. Qué bueno
una vez más poder reunirnos, poder, entre comillas, congregarnos por este medio. Hoy domingo 12 de julio es nuestra reunión número 17 y nuestro anhelo sigue siendo el mismo. Nuestro anhelo es poder estar juntos, reunirnos, celebrar a nuestro Señor, adorarlo, cantar todos juntos, meditar, estudiar, deleitarnos en su palabra. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro corazón. Pero por este tiempo a Dios le ha placido que sea de esta otra manera. Nuestro deseo es que en medio de la situación que hoy te encuentres, el Señor te sostenga, el Señor te fortalezca, su Espíritu Santo te anime, te consuele, te levante, te fortalezca. Ese es nuestro deseo, esa es nuestra oración. Sabemos que hay hermanos que están pasando por un tiempo de prueba muy dura, su salud ha sido quebrantada. Y es ahí donde queremos convocarte a que estés orando por todos tus hermanos en la fe, para que el Señor sea propicio y el Señor pueda sostener, pueda fortalecer su fe y ayudarles a mirar a nuestro Señor, a caminar en medio de la aflicción, contemplando al Señor. Seguramente alrededor tuyo hay personas que están pasando por múltiples circunstancias, situaciones, probablemente problemas de salud en medio de esta pandemia. Y en ese terreno, este también es un muy buen momento para que su evangelio corra y puedan mirar que solo tenemos esperanza en medio de la aflicción, esperanza en nuestro Señor. Estamos caminando por la serie Cincelado por la mano del Maestro. Estamos revisando la primera carta escrita por el apóstol por el apóstol Pedro, y el tema para hoy es gozo en el sufrimiento. Gozo en el sufrimiento. Voy a empezar con una afirmación que puede ser dura, pero es real. Y es que el sufrimiento vendrá. Yo sé que esto para ti es algo que probablemente lo estás viviendo, que tú no necesitas que llegue porque ya llegó. Y está presente probablemente en tu vida o alrededor tuyo, pero el sufrimiento está. Y las Escrituras nos dicen que no debemos sorprendernos en realidad por el sufrimiento, porque es algo que está orquestado para la vida del hombre. La pregunta entonces termina siendo, ¿cómo respondes en medio del sufrimiento? Cuando el sufrimiento llega a tu vida o está presente hoy, ¿cómo respondes? Y este sufrimiento se debe a que vivimos en un mundo imperfecto. Y todos los que profesamos nuestra fe en Cristo, todos los que nos llamamos cristianos, probablemente con mayor peso vamos a enfrentar tiempos de sufrimiento, tiempos de dolor. Entonces vuelvo a mi pregunta. ¿Cómo respondes cuando viene el sufrimiento? ¿Cómo responderás? Si no estás en un tiempo de sufrimiento, ¿cómo responderás cuando venga el sufrimiento? ¿Cómo estás respondiendo hoy a la adversidad, al dolor? Quizá algunos pierdan la esperanza en medio de las circunstancias y caigan en desesperación, caigan en ansiedad, pueden caer en depresión, pueden caer en amargura, pueden pensar más bien que simplemente al ignorar el dolor y los problemas, estos desaparecerán. Y esta forma de pensar, de a veces dormir y cerrar los ojos y esperar que todos estos sufrimientos, dolor, conflictos, problemas entren en pausa mientras dormimos.
Pero hay otros que a raíz del sufrimiento y del dolor no pueden ni dormir. Yo no sé dónde estás tú. No sé en este punto de tu vida, aún en medio de esta pandemia y el dolor que estamos mirando que pasan otros, nosotros mismos al mirar a hermanos en la fe, familia, delicados de salud, hay un sentido de incertidumbre, hay un sentido de incluso desesperanza. Entonces el cómo encaremos el sufrimiento, cómo miremos el sufrimiento, cómo nos movamos en medio del sufrimiento, va a terminar hablando dónde hemos anclado nuestra esperanza. Y ese es el sentido de Pedro. Eso es lo que Pedro quiere hablarnos. Pedro quiere hablarnos que en medio de la aflicción miremos al Señor, que en medio del dolor anclemos nuestra esperanza, como revisamos la semana pasada, en el Señor. Porque el mundo probablemente, un mundo sin Cristo, tiene razón en responder muchas veces en desesperanza, en aflicción, en incertidumbre al sufrimiento. Sin embargo, aquellos que tenemos una esperanza viva a través de la resurrección de Jesús, no podemos responder de esa manera. Debe haber algo que nos distinga como creyentes cuando enfrentamos este terreno del sufrimiento. Debe haber algo que sea diferente. Debe haber algo que comparativamente, mirando a alguien que ha sido llamado por el Señor, lleno del Espíritu Santo del Señor, y alguien que no, aún en medio del sufrimiento, debe haber algo que sea distinto. Y es lo que Pedro quiere hablarnos en esta mañana. Permíteme hacer un paréntesis y traer a tu memoria algunas causas del sufrimiento. Hay por lo menos 4 causas. Si tú recuerdas, hace un par de meses revisamos esta serie del sufrimiento y solo quiero traer estas 4 causas del sufrimiento para orientar tu mente, tu corazón hacia lo que Pedro quiere decirnos. Sufrimos en este mundo caído porque el pecado reina en el corazón del hombre. Entonces el sufrimiento es real. Marcos capítulo 15, versículo 19. Sufrimos en este mundo, segundo, en este mundo caído, porque está sujeto a corrupción. Romanos 8:22. Tercero, sufrimos por nuestro propio pecado que nos trae consecuencias, la disciplina del Señor como resultado de mi pecado. Hebreos capítulo 12. Cuarto, sufrimos por causa de nuestra fe. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12. Entonces, note estos 4 terrenos de sufrimiento. Puede ser provocado por aspectos externos, por cosas aún mismo que la creación, la naturaleza, habiendo sido corrompida por el pecado y ven un continuo deterioro, provoca desastres naturales que trae dolor. Provoca enfermedades que traen tristeza, que traen duelo. Pedro tiene en mente estos 4 escenarios, pero Pedro quiere enfocarse en el sufrimiento, no que yo lo estoy provocando, no que es consecuencia de mi pecado. Pedro quiere enfocarse en el sufrimiento por causa de nuestra fe. Quiere enfocarse en ese terreno del sufrimiento. Y también va a traer a colación el sufrimiento que experimentamos por un mundo en pecado. Entonces, ten en mente este enfoque de Pedro al momento de hablarnos del sufrimiento. Y en esta porción de la palabra que vamos a mirar en esta mañana, es lo que Pedro nos va a decir. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice la palabra: en lo cual vosotros os alegráis, aunque
ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, y cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Permíteme leer otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. El texto dice, en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 al 9. Así que alégrense de verdad. Otra versión dice, en lo cual os regocijáis grandemente. Ok, les espero una alegría inmensa. Aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. Ok, miren, vamos a hacer esto. Vamos a caminar, vamos a trazar nuestra ruta de este mensaje y para ello lo vamos a dividir en dos partes. Hoy vamos a cubrir una parte que creo debemos darle el tiempo necesario porque pone fundamento para determinar el cómo voy a enfrentar este sufrimiento. Entonces, lo primero que vamos a revisar es, o más bien, vamos a responder a la pregunta, ¿por qué gozo en medio del sufrimiento? Es lo primero que vamos a responder. ¿Por qué gozo en medio del sufrimiento? Y esa es la pregunta que hoy vamos a trabajarla. La segunda y tercera pregunta la vamos a dejar para la siguiente semana, que le vamos a dar el tiempo necesario para desempaquetar cada principio de la palabra respecto al sufrimiento. La segunda pregunta va a ser, ¿cuál es el propósito del sufrimiento? La tercera pregunta va a ser, ¿cómo puedo amar a Cristo en medio del sufrimiento? Estas son nuestras tres preguntas. Hoy vamos a revisar la primera pregunta. ¿Por qué gozo en medio del sufrimiento? Quiero hacer una aclaración de que cuando tú miras Santiago capítulo 1, también nos habla de las pruebas en su primer capítulo. Y lo que nos dice es que vamos a ser probados y que esta prueba tiene como finalidad el provocar o producir en nosotros fruto. Tiene la finalidad de moldear nuestro carácter y nos anima a gozarnos por el resultado que esta prueba va a producir en nuestras vidas. Ese es Santiago. Y el ángulo y el enfoque de lo que él está enseñando nos anima, porque aún en medio del dolor Dios va a moldear nuestros corazones, va a trabajar nuestros corazones, nos va a llevar a confiar más en Él. Pedro va a tomar un ángulo un tanto distinto. No se va a enfocar en el resultado horizontal de lo que la prueba va a producir, que es lo que Santiago trabaja. Pedro nos va a invitar a mirar con esperanza en medio del sufrimiento a Cristo. Mirar las promesas del Señor en medio del sufrimiento. Entonces, cuando yo estoy en sufrimiento, cuando yo me encuentro en dolor, me encuentro en desesperación, me encuentro en angustia, Pedro dice, mira las promesas del Señor. Tienes esperanza. Por lo tanto, en medio del sufrimiento, mirar las promesas del Señor, mirar que tenemos una esperanza viva, debe provocar en nuestros corazones gozo.
Ese es el enfoque de Pedro y en eso nos vamos a concentrar en los próximos minutos. Debemos admitir que el gozo no es la primera respuesta en la que pensamos cuando nos enfrentamos al sufrimiento. Responder al sufrimiento con gozo no solo va en contra del sentido común. Tú sales a la calle y ves que alguien está sufriendo y tú le dices gózate, no sé cómo te va a ir. A muchos nos iría como en feria si a alguien que está sufriendo le dices gózate, porque van a pensar que somos gente insensible, gente que no nos identificamos con el dolor. Pero ese es el enfoque de Pedro y vamos a construir esto para mirar dónde descansa este gozo. En ese contexto entonces, el gozo en medio del sufrimiento debemos entender que es un tema constante en el Nuevo Testamento. No es una idea de Pedro. No es que a Pedro en esos arrebatos que tenía se le ocurrió decir gócense en medio de la adversidad, en medio del sufrimiento. No, este es un tema constante en el Nuevo Testamento. De hecho, si tú me acompañas a Mateo capítulo 5, versículo 12, Mateo capítulo 5, versículo 12, y espero estés con tu Biblia a la mano, un cuaderno de notas para que registres aquello que tú entiendes, Dios te está hablando. Eso va a ayudar mucho en los próximos días para seguir meditando. No olvides también que las versiones que estamos usando es la Nueva Traducción Viviente, la Biblia de las Américas. Si tú miras algo distinto, no te aflijas, estamos leyendo otra versión. Ok, volvemos. Mateo capítulo 5, versículo 12. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Ok, hasta ahí. Hagamos una pausa. Este es Jesús hablando. Y Jesús se encuentra en el famoso Sermón del Monte, al inicio mismo de su ministerio. Y Él está estableciendo estas bienaventuranzas y va a establecer los principios de su reino para que las personas al escuchar tengan claridad de lo que significa seguir a Cristo. Y esto es al mero inicio de su ministerio. Ok, volvamos entonces una vez más al versículo 10. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bienaventurados, felices, benditos, regocíjense. Es lo que está diciendo el Señor. El Señor mismo al inicio de su ministerio está diciendo regocijaos y alegraos. Y uno puede decir, ¿por qué? Cuando hablen mal de ustedes, alégrense. Cuando hablen falsamente de ustedes por causa de mí, regocíjense. Cuando los insulten y los persigan, regocíjense. Y es como que Jesús pone un sentido de alentarnos, porque el versículo 12 termina diciendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Lo que Jesús está diciendo es, no pienses que tu sufrimiento es exclusivamente tuyo. No pienses que tú eres el único creyente que se duele, que se entristece. No pienses que eres el único creyente que pasa aflicción, que pasa dolor, que sufre pérdida. Piensa que cientos y miles de cristianos a lo largo de la historia, desde el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, en el recorrido de la iglesia, a lo largo de la historia, cientos y miles de creyentes han sufrido. Regocíjate, alégrate. Y más adelante, en 1 Tesalonicenses, si tú me acompañas a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, dice la palabra, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo. Pablo hablando a la iglesia de Tesalónica. A pesar del gran sufrimiento que les trajo. ¿Qué les trajo sufrimiento? La palabra.
La palabra les trajo sufrimiento. La recibieron con alegría, la entendieron, la empezaron a vivir y vivir una vida que armoniza con la palabra y que es disonante con el estándar de vida del mundo, va a traer sufrimiento. Es lo que Pablo está diciendo. De este modo, Pablo continúa, nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, para toda Macedonia y Acaya. ¿Qué motivo podríamos tener para gozarnos en medio del sufrimiento? ¿Qué podría motivarnos para que en medio del dolor podamos gozarnos? Debemos entender que Pedro no nos alienta a gozarnos en el sufrimiento mismo. Esa no es la idea de Pedro, ese no es el pensamiento de Pedro. Pedro no está diciendo, si acabas de perder a un familiar, gózate, alégrate, bienaventurado. No ese es el sentido. Es la actitud de mi corazón en medio del sufrimiento. Es la respuesta de mi corazón en medio del dolor. El sufrimiento nos recuerda la maldad que hay en este mundo. Y por sí mismo solo provoca desaliento y desesperación en nuestros corazones. Y eso no está pasando por alto, Pedro. Sin embargo, el soportar fielmente el sufrimiento, Pedro nos va a decir que es santificador, que fortalece, que purifica nuestra fe. Enfrentamos el sufrimiento con gozo cuando nos enfocamos en el nuevo nacimiento que nos provee una esperanza viva y una herencia futura. ¿No es de lo que Pedro ha estado hablando? ¿No es lo que Pedro dibujó en los primeros versículos? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 5. ¿No es que el Señor nos llamó desde la eternidad? ¿No es que Él pagó el precio por nuestras vidas, precio de rescate, costó su sangre preciosa? ¿No es que Él resucitó y nos ha traído esperanza? Es lo que está diciendo Pedro. Pedro dice, hay dolor, sí, hay sufrimiento, sí, pero recuerden quiénes son ustedes. Recuerden que su paso por esta tierra, por esta vida es temporal. Y que sí van a experimentar sufrimiento. Y sí van a experimentar dolor. Pero ustedes, habiendo nacido de nuevo, tienen esperanza. No se hundan en el sufrimiento, no se hundan en el dolor, no se hundan en la desesperación. Levanten los ojos y contemplen al Señor por encima del sol y alégrense, porque su esperanza es segura. Es lo que el Señor está diciendo, es lo que Pedro nos dejó por escrito. El gozo de la salvación no es una emoción breve, no es una emoción superficial o circunstancial, sino más bien algo permanente y profundo. Una vez más, el gozo de la salvación no es una emoción breve, superficial o circunstancial. Es más bien algo permanente y profundo. Es una condición de nuestro corazón. Observa lo que dice Romanos. Busca en tu Biblia, por favor, Romanos capítulo 5, versículo 11. Romanos capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Noten lo que Pablo está diciendo. Es que el ancla de nuestro gozo es la convicción de que hemos sido reconciliados con Cristo. Y en ello nos gozamos, en ello nos gloriamos. Ahora, ligado muy estrechamente
a las bendiciones espirituales de fe, esperanza, amor, Romanos 12:12 nos dice, alégrense por la esperanza no pasajera, no circunstancial, no quizás sea, no tal vez. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Esto es extraordinario. Esto es extraordinario. Esto es monumental. Nota lo que dice, alégrate por la esperanza segura que tenemos. ¿Cuál esperanza? Una eternidad con Él. Esa es nuestra esperanza. Que Él va a venir por su pueblo. O Él nos va a llamar antes a su presencia. Esa es nuestra esperanza. Podemos mirar la vida así como peregrinos y extranjeros. Como personas que estamos de paso. Entonces, cuando viene el sufrimiento, cuando viene la incertidumbre, podemos tener paciencia porque sabemos que Dios está detrás de aquello. Podemos tener paciencia en medio de las dificultades. Y Pablo nos dice, sigan orando. Sigan orando. La simple felicidad, esta felicidad, este gozo pasajero, viene de acontecimientos, como alguien ha denominado, positivos externos. Es que las circunstancias determinan, viéndolo de manera horizontal, las circunstancias determinan si voy a sentir gozo, si me voy a afligir, si me voy a entristecer, si me voy a deprimir, si voy a entrar en ansiedad. Las circunstancias terminan dominando y controlando a muchos. La aflicción de este COVID, la incertidumbre de no tener los centros necesarios para atención médica y un sinnúmero de dificultades que podemos ver hacia afuera, muchas veces condicionan la actitud de nuestro corazón, condicionan nuestro estado de ánimo, nuestra mente, nuestro corazón. Pero el gozo de la salvación, el gozo que hemos recibido sin merecerlo, misericordia, este gozo de la salvación resulta de la confianza profundamente arraigada de que se posee vida eterna de parte de Dios, del Dios vivo, mediante el Cristo crucificado y resucitado. Entonces, la actitud de mi corazón es inconmovible. No significa que no vas a sentir dolor. No significa que no vas a experimentar sufrimiento. Pero ni aún el dolor o el sufrimiento más grande que pueda venir sobre ti, la nube más oscura que pueda reposar sobre tu vida, la adversidad más grande que pueda asolar tu hogar, no va a conmover la convicción de que Cristo es tu Señor y que tu esperanza y la certidumbre y tu gozo están anclados no en las circunstancias, sino en aquel que dio su vida por ti, en aquel que derramó su sangre preciosa por ti. Es lo que Pedro nos está diciendo. Es lo que Pedro quiere que anclemos en nuestra mente y corazón. De que nuestro corazón va a responder al sufrimiento por aquello que hayamos llenado nuestro corazón. ¿De qué llenaste tu corazón? Eso es lo que va a salir en medio del sufrimiento. Es lo que va a salir en medio del dolor. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 11 dice, pero todo el que para mí era ganancia, todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista, presta atención, del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe.
Versículo 10. Y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Noten lo que Pablo está diciendo. Oye, pero Pablo era fariseo de fariseos, sí, lo tengo por basura. Pero a ver, Pablo, fuiste educado, formado a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel, reconocido en su tiempo. Sí, lo tengo por basura. Pero Pablo, explícanos, ¿cómo es posible que teniendo todo lo consideres como basura? Sí, porque Cristo es mayor que todo lo que me rodea. Porque Cristo es mejor que todo lo que he podido tener o alcanzar. Cambio dolor, cambio sufrimiento, si este me lleva a conocer más al Señor, a identificarme con Él, a participar de sus padecimientos. Quiero llegar a ser como Él, incluso en su muerte. Quiero experimentar la resurrección, que esa es mi esperanza. Note cómo Pablo, en este texto, está dispuesto a cambiar todo lo que él tenía por una convicción tan profunda de que hay algo mejor. Y este algo mejor es nuestra esperanza. Es el Señor, nuestra herencia. El identificarnos con su muerte, el identificarnos con su resurrección, es la promesa de la palabra. Cuando hemos nacido de nuevo, hemos experimentado muerte, sin lugar a dudas. Nuestro yo fue crucificado. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada. La esperanza que tenemos es que a pesar de los momentos adversos, difíciles, duros, vamos a estar con Él. Es lo que Pablo nos está diciendo. Ok, volvamos con Pedro. Para comprender la lógica de Pedro en esto que nos está pidiendo, que nos gocemos, debemos recordar que los versículos del 3 al 12 del primer capítulo de la primera carta de Pedro es una sola oración, es una sola idea. Nosotros la dividimos para poder estudiar con mayor cuidado. Entonces, en el versículo 6, Pedro está continuando con la idea que ha venido trazando desde el versículo 3. ¿Qué significa esto? ¿Por qué hago mención a esto? Pedro hasta el versículo 5 ha establecido algunas cosas. Las mencioné hace unos minutos. Primero, que hemos sido llamados por Dios desde la eternidad. Él nos escogió, nos predestinó desde la eternidad. Y en su tiempo Él mandó a la segunda persona de la Trinidad, su Hijo unigénito, para morir en esa cruz. No solo murió, Él resucitó. Y al resucitar, Él ha puesto nuestra esperanza en un lugar seguro. Es una esperanza viva. Pedro nos dijo que estamos en este mundo como peregrinos, como extranjeros. Pedro nos dijo que tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones, que son las garantías, es la garantía de esta esperanza. Pablo ratificó esto en el capítulo 1 de Efesios. En medio de todo este terreno es que Pedro entonces nos está diciendo, gózate. Observa lo que dice el versículo 6, en el cual vosotros os alegráis. ¿Por qué nos alegramos? Por todo lo que Él hizo a favor nuestro. ¿Por qué nos alegramos? Por las promesas que tenemos en Él. Nos alegramos por la esperanza que tenemos en Él, por todo lo que Él ha hecho. Y Pedro nos dice entonces, gócense en todo lo que Él ha hecho. Eso debe traer esperanza, debe traer seguridad, trae gozo, trae alegría. Aunque por un tiempo breve tengamos que experimentar gran aflicción, grandes pruebas. Pero no decaigan, no se aflijan, gócense,
Porque aquel que hizo todo esto en sus vidas, aquel que los compró desde la eternidad y que se consumó en un momento y en un tiempo establecido, Él les ha dado una esperanza viva que se va a cumplir en breve. Por eso es que tus circunstancias difíciles debes verlas a la luz de la esperanza que tienes en Él. Y esto es extraordinario una vez más. La palabra traducida como alegría significa estar extremadamente, ese es el término, estar extremadamente gozoso. No solo gozoso, no solo alegre, sino extremadamente alegre. No olvides por todo lo que Él hizo. Y hoy mirando todo lo que Él hizo, me gozo. No merecía salvación, me la regaló por sola gracia. No merecía el amor del Señor, me amó desde la eternidad. Me gozo por aquello, por todo lo que Él ha hecho a favor mío. Y en este tiempo de prueba, de aflicción que sí estamos viviendo, que sí vamos a experimentar, que sí va a llegar, Pedro dice que su gozo sea continuo. Ese es el sentido de esta palabra, gozo, alegría. Está construida en el texto griego de tal manera que refleja un gozo y felicidad continuo. No se pausa. Entonces lo que Pedro está diciendo, va a haber dolor, sí, que no se pause tu gozo. Mira atrás y contempla todo lo que el Señor hizo a favor tuyo. Mira hacia el futuro y gózate porque tienes esperanza. Tienes una promesa segura, que no decaiga tu gozo, que no decaiga tu alegría. No por la circunstancia en sí misma, sino por todo lo que Él hizo y por todo lo que Él va a hacer. Lo que Pedro nos está diciendo. Cuando sufrimos, debemos recordar que estamos seguros en la gracia de Dios, ya que Él nos escogió antes de la creación del mundo. También debemos recordar que Él es fiel al otorgarnos un nuevo nacimiento, que nos provee una esperanza viva y una herencia futura que nadie nos las puede arrebatar. El apóstol Pablo, insistiendo con los colosenses en el capítulo 3, versículo 2, dice, piensa en las cosas de arriba, pon tu esperanza en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesto tu gozo, tu alegría? ¿En las cosas de arriba o en las de la tierra? Hubo una época, y pensando en Pedro, en que ese gozo parecía difícil de alcanzar, parecía difícil de experimentar. Y Jesús, vamos un poco más hacia atrás, y Jesús en medio de esto que los discípulos estaban sintiendo o experimentando en Juan capítulo 16, versículo 20, Jesús les dice, estando con ellos en el aposento alto, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Por poco tiempo, los incrédulos se alegrarían y los discípulos llorarían como resultado de la muerte del Salvador. Pero cuando Él resucitó de la tumba y los discípulos lo vieron, su tristeza se convirtió en gozo. Y la promesa de vida después de la muerte para los creyentes se hizo creíble. ¿No te parece extraordinario? Sí vamos a experimentar dolor, sí va a haber tristeza, sí va a haber llanto, pero la esperanza que tenemos es inconmovible. Los discípulos se sintieron enormemente tristes porque su Señor, su Maestro, había sido crucificado, había sido crucificado,
había sido muerto, pero había resucitado. Entonces su tristeza se convirtió en gozo, porque empezaron a mirar que todo lo que les había hablado, todas las promesas iban a ser reales, eran reales, se iban a cumplir. Observa lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Es que nuestro Dios es extraordinario. No solo lo dice, no solo lo establece, sino que además Él nos entrega una garantía de que sus promesas son ciertas, de que tenemos esperanza. Y Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14, nos dice eso. Observa. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu, subraya esto en tu mente, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Nota lo que está diciendo. Es como que Jesús nos dijese, ok, fui crucificado por ti. Y Jesús dijese, ok, permíteme llevarte más atrás. Desde la eternidad se decretó, en el consejo de la eternidad, se decretó que tú serías mío. No habías nacido, pero yo soy el Dios omnisciente. Te conocí desde la eternidad. Me hice hombre, pagué tu deuda, di mi vida, derramé mi sangre por ti, resucité por ti. Tienes esperanza, pero además de todo esto, te he dado mi espíritu, te he dado mi espíritu, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Pablo nos dice del versículo 14, es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió. Es el sello del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu Santo, persona, no porciones, no partes, no pedacitos. La plenitud de la tercera persona de la Trinidad, morando en el corazón del creyente como garantía de que en Cristo tenemos herencia. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, versículos 32 al 36, Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 36, dice lo siguiente. Acuérdense de los primeros tiempos, cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles, aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel. Y cuando ustedes les quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que en el futuro les esperaba cosas mejores, que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿No te abruman las promesas del Señor? ¿No traen paz, consuelo a tu corazón? Saber que antes de ti, en la narración de Hebreos, hubieron hombres que fueron encarcelados,
fueron ridiculizados públicamente, los golpearon públicamente, les robaron sus bienes y ellos lo aceptaron con alegría. ¿Qué harías si te roban? ¿Qué harías si te roban? Solo por traer a colación lo que Pablo está diciendo. ¿Lo aceptarías con alegría porque Jehová te dio aquello y Jehová te lo quitó? Pablo cierra la idea diciéndonos que entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, que las cosas de este mundo son temporales. Nuestra salud es temporal. Nuestra salud es temporal. Queridos, vamos a partir hoy, mañana, en un mes, en unos años, vamos a partir con COVID o sin COVID. Vamos a partir. El asunto otra vez es cómo enfrenta tu corazón el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, con esperanza, con un gozo, no por las circunstancias, con un gozo por todo lo que Él hizo y por todas sus promesas, y mirando las circunstancias del hoy como temporales, por difíciles que parezcan tus circunstancias, por adversas que sea tu situación hoy. La invitación de las Escrituras es: alégrate porque Él ha resucitado. Y Él, habiendo resucitado, todas sus promesas se van a cumplir. El problema es, tristemente, todos nos vemos tentados a encontrar nuestro gozo en las cosas de este mundo. Mejor casa, más gozo. Un auto mejor que el que tengo, mucho más gozo. Tener el PlayStation 5, eso sí me trae gozo. El tener los calzados, la ropa de moda, eso sí me alegra. ¿Qué te trae gozo? ¿Dónde encuentras tu gozo? Cuando nuestro gozo está basado en la seguridad financiera, variará dependiendo de la cantidad de dinero que tengas en el presente. Si tienes mucho, vas a ser muy gozoso seguramente. Si tienes poco, seguramente te vas a sentir triste porque tu gozo está basado en tu seguridad financiera. Te quitan, vas a ser el hombre más deprimido de este planeta porque tu gozo lo pusiste en tus cuentas bancarias. Cuando nuestro gozo se basa en una relación, esta va a variar dependiendo de cómo esa persona reacciona hacia nosotros. Cuando tú pones tu gozo en lo que alguien pueda decir, hacer, actuar, comportarse, conducirse, tratarte, tú tienes un serio problema, porque tu gozo depende de cómo esa persona te vaya a tratar. ¿Dónde está tu gozo? ¿Cuál es la fuente de tu gozo? Cuando nuestro gozo se basa en un estatus social, este variará dependiendo si eres aceptado o rechazado. Cuando eres parte de un grupo, de una élite, de lo que fuese, si allí encuentras tu gozo, el día que te retiren de ese estatus, de ese grupo, tú vas a deprimirte, hermano. ¿Por qué razón? Porque tu gozo has puesto en alcanzar un estatus social. Cuando nuestro gozo se basa en las circunstancias presentes, variará dependiendo de si estamos teniendo un buen día o un mal día. Cuando nuestro gozo se basa en las circunstancias presentes, variará dependiendo de si estamos teniendo un buen día o un mal día. ¿Cuál es la fuente de tu gozo? Pedro nos recuerda que nuestro gozo no depende ni debe basarse en este mundo. Nuestro gozo debe estar basado en Dios y en la salvación que Él nos ha otorgado en Cristo y a través del Espíritu Santo. Alguien dijo: nuestra salvación es un ancla segura y constante en las variaciones de nuestra vida. Esta es la salvación que esperamos y en la cual nos gozamos.
Esta esperanza es un fundamento inamovible para nuestro gozo y nuestra perseverancia. Si nuestro gozo se basa en quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos, entonces nuestro gozo siempre será maravilloso, ya que el fundamento de nuestro gozo nunca cambia. Cierro la cita. Pedro pone en perspectiva nuestro presente sufrimiento. No niega que el sufrimiento provoque angustia real, tangible, cierta. Él sabe que sus lectores, al grupo a quien se estuvo dirigiendo Pedro al escribirle su carta, han tenido que sufrir, versículo 6, han tenido que sufrir diversas pruebas. Fueron obligados a huir por sus vidas y a dejar todo tras de ellos: hogares, propiedades, bienes, negocios, su trabajo, iglesia, amigos, hermanos en la fe, absolutamente todo. Y Pedro les escribe y les dice: gócense en gran manera. El llamado a un gozo no niega la realidad del sufrimiento. El gozo nos sostiene en medio del sufrimiento porque mira nuestra esperanza por encima del sol. En ningún lugar de la Biblia se niega el sufrimiento y la tristeza del cristiano. Es todo lo contrario. La Biblia nos enseña cómo afligirnos y mostrar tristeza con esperanza. Muchos salmos nos enseñan a expresar nuestra aflicción honestamente, mientras al mismo tiempo nos aferramos a la esperanza en Dios. ¿No es lo que Salmos 73, versículos 23 al 26 nos dicen? Sin embargo, todavía te pertenezco. Estoy en aflicción, pero sé que te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces, me llevas a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Salmos 40, versículos 1 al 3 dice: con paciencia esperé que el Señor me ayudara. Y Él se fijó en mí y oyó mi clamor. Me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango. Puse mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Noten estos dos salmos, cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo en medio del sufrimiento, la depresión, el estrés, lo que tú quieras llamar a lo que hoy estás viviendo, cómo el Señor te toma de tu mano derecha y te conduce hacia tu destino. Te saca del hoyo, te saca del fango, pone tus pies en un lugar seguro, estabiliza tu caminar, te da un canto nuevo. Y esta idea del canto nuevo es alegría, es un canto de alabanza a nuestro Dios. Observe cómo cierra nuestro último salmo, el que acabamos de leer, el Salmo 73, el versículo 26. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. ¿No notas la enorme responsabilidad que tenemos? Es que a veces muchas personas no creyentes miran a creyentes y estos creyentes en medio de la aflicción y el sufrimiento son las personas más amargadas, tristes, frustradas, deprimidas, llenos de ansiedad. Y no significa que no vamos a caminar por esas carreteras. Pero lo que el salmista está diciendo y lo que Pedro nos está diciendo es que la actitud de mi corazón en medio del sufrimiento debe ser una actitud llena de esperanza. De tal forma que cuando alguien que no conoce al Señor mire tu dolor y mire tu actitud y la conducta de tu corazón lleno de esperanza en medio de la aflicción, no esperanza en este mundo, no gozo de este mundo, gozo y esperanza por lo que Él hizo y por lo que Él me va a dar, muchos se asombrarán.
y muchos pondrán su confianza en el Señor. La pregunta para ti es, cuando las personas alrededor tuyo miran la aflicción que estás pasando, ¿se asombran por tu gran confianza en el Señor? ¿O se asombran porque siendo creyente aún puede causarles risa, burla, que siendo creyente tu confianza está en todo menos en el Señor? Que te halles en esa circunstancia siendo creyente como si no tuvieses a Dios de tu lado. ¿Qué provocas en medio del sufrimiento en otros? ¿Qué provocas en medio de tu aflicción en otros? Quiero que te quedes con ese peso en tu corazón. Varios hermanos están delicados de salud. Querido hermano, que tu prueba, que es dura, que es difícil, que trae sufrimiento, que trae incertidumbre, que trae aflicción, al contemplarte tus hijos, tu esposa, tu familia, tu esposo, tus padres, como sea la situación, queden asombrados. Sí hay dolor, pero queden asombrados por tu esperanza. Queden maravillados porque tú has anclado tu fe en aquel que te toma de la mano derecha y te lleva de la mano, en aquel que te sostiene, en aquel que te llamó, en aquel que tiene promesas para ti, que te miren sufrir, sí, pero con esperanza. Debemos aprender, todos nosotros, a reconocer y a no minimizar la realidad de las pruebas para poder contemplar la promesa de una herencia futura y para perseverar con gozo en medio del sufrimiento. No permitas que nadie te diga que los cristianos no deben entristecerse. No permitas que nadie te diga pare de sufrir. Un creyente no sufre. El que sufre es que tiene una maldición. No, eso no es bíblico. El creyente sufre. El creyente llora. El creyente se entristece. El creyente se quebranta. El creyente tiene tiempos de incertidumbre. El creyente se duele. No permitas que nadie te diga. Porque el Señor nos dijo que vamos a experimentar todas estas cosas. Sí nos afligimos, pero lo hacemos con esperanza. Sí nos afligimos, sí pasamos por dolor, sí derramamos lágrimas, pero lo hacemos con esperanza, con un gozo profundo, que miramos hacia atrás y desde la eternidad pasada Él nos llamó, Él nos rescató, Él nos extendió misericordia. Sentimos gozo en medio de la aflicción por sus promesas. Nos afligimos con esperanza. Una esperanza no muerta, no diluida, viva. Podemos sonreír mientras lloramos. Alguien puede señalar y decir, hipócritas, ven, ustedes sonríen pensando que todo está bien y quieren aparentar algo, pero por dentro están llorando. No, espérate. Podemos sonreír mientras lloramos. Lloramos nuestro dolor, pero lo lloramos con esperanza. Lloramos nuestra aflicción, pero sabemos en quién hemos creído. Lloramos probablemente el desempleo, pero sabemos de quién viene nuestro sustento. Lloramos en medio de la enfermedad. Sí, nuestros cuerpos se deterioran. Y como decía hace unos minutos, podemos partir hoy, mañana, en un mes. La enfermedad no nos aflige porque tenemos una esperanza que si hoy partimos, al momento de cerrar nuestros ojos y volver a abrirlos, estaremos cara a cara con el Señor. Una vez más, y traigo la pregunta de la semana pasada, si tú partes hoy, ¿con quién te vas a encontrar? ¿Dónde vas a pasar tu eternidad? Y en medio de la aflicción, ¿cómo llevas tu aflicción? Nosotros, los que conocemos al Señor, los que hemos nacido de nuevo, si experimentamos todos los dolores de esta vida, todos los sufrimientos de esta vida,
y aún sufrimientos particulares, individuales, distintos matices y colores. Tú puedes ser muy niño, muy joven, adulto, muy anciano y puedes pasar por sufrimiento, pero tenemos esperanza. Mientras, Pedro dice, mientras peregrinamos en este mundo como extranjeros, nos encontramos, dice Pedro, con diversas pruebas. Y estas pruebas, si bien lo vamos a mirar la siguiente semana, pero permíteme anticipar algo. Estas pruebas tienen la idea de sufrir angustia, estrés, presión, dolor. El texto original dice incluso cansancio mental. ¿No te has sentido con la mente agobiada por las múltiples circunstancias y tu mente no haya salida a ninguna de esas circunstancias? ¿No te has sentido mentalmente drenado, como que si algo te estuviese aplastando? Sí, todos nos hemos sentido así. Pero en medio de aquello, yo puedo acudir a mi Padre y puedo echar delante de Él todas, no algunas, todas mis cargas. ¿Y sabes qué hace Él? Él lleva nuestras cargas. Él carga nuestras cargas. Y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, en medio del sufrimiento, su paz que sobrepasa todo entendimiento, llena, cautiva, satura nuestros corazones, nos sostiene en medio del dolor, nos da esperanza en medio de la desesperanza. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Señor. Mi pregunta para ti es en esta mañana, pensando en este gozo que nos lleva a mirar lo que Él ha hecho antes y nos lleva a mirar las circunstancias presentes con esperanza al momento de contemplar nuestro futuro en Él. La pregunta es, ¿qué está provocando en ti las pruebas que hoy vives? ¿Qué está provocando hoy en ti? ¿Qué está sacando de tu corazón? ¿Qué está sacando de ti, no mañana, hoy, en este momento? Las pruebas que estás enfrentando, ¿qué está diciendo de ti? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu gozo? Vas a hacerte una prueba, como que muchos en este tiempo, amigos, familiares, hermanos en la fe, muchos han hecho pruebas por COVID. ¿Dónde está tu gozo? ¿Tu gozo está en la respuesta que venga? ¿En el resultado que te den en ese papel y te digan si eres positivo o negativo? ¿En ese papel está tu gozo? Tú puedes pensar que te estoy hablando a la ligera y por qué no estoy pasando aquello. Créeme, sé lo que es perder a alguien a quien amas. Sé lo que es tener un hijo muy enfermo y donde los médicos te dicen que el tratamiento no se puede hacer porque ya pasó el límite y vamos a probar si funciona. Sabemos como familia lo que es enterrar a nuestros padres, a nuestros hermanos. Entendemos el sentido del sufrimiento. Entendemos lo que es estar sin chamba, sin trabajo. Entendemos el dolor de la traición de alguien a quien tú llamas amigo. Entendemos lo que es el dolor. Entendemos el dolor de la soledad. Créeme que sé lo que te estoy diciendo. ¿Dónde está tu gozo? Es lo que Pedro nos pregunta en esta mañana. ¿Dónde está nuestro gozo? Pedro quiere que anclemos nuestro corazón, que aunque el papel te diga positivo, tú puedes agarrar el papel y decir, Señor, se trata de ti y es para tu gloria. Si tú quieres que camine este terreno, si tú quieres que ande por esta carretera de enfermedad, Señor, gracias, porque mi vida no depende de las circunstancias, mi vida depende de aquel que la compró a precio de sangre. ¿Qué
te provoca gozo? ¿Qué trae gozo a tu vida? Tus relaciones, como decíamos hace un momento. ¿Y qué si te fallan? ¿Perdiste el gozo? ¿Qué trae gozo a tu corazón? Permíteme cerrar una vez más con esto. Pedro nos dice que miremos atrás, veamos todo lo que Él ha hecho y nos gocemos por aquello. Pedro nos dice que miremos hacia el futuro y nos gocemos por sus promesas que son eternas. Que nos gocemos porque tenemos esperanza en Él. Y que en este tiempo, en este corto tiempo, como vamos a mirar la siguiente semana, en este breve tiempo, en nuestro caminar como peregrinos y extranjeros en este mundo, entendiendo que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, Pedro nos dijo, van a experimentar múltiples sufrimientos, dolor, tristeza, pon el título que tú quieras. Pero en medio de esto, podemos sentir gozo en nuestros corazones a pesar de las circunstancias, por todo lo que Él hizo, por todo lo que Él está haciendo y por todo lo que Él va a hacer. En ello descansamos. Si tú nos acompañas en esta mañana y no conoces al Señor, no has hecho de Dios tu Señor, el dueño de tu vida, y vives sin gozo, y de hecho tu gozo depende de circunstancias, depende de personas. Quiero decirte que Dios te ama. Él te ama. Esto es una realidad bíblica. Él te ama. Pero tú debes reconocer que tú has pecado contra Él, que has vivido alejado de Él, que has hecho lo malo delante de Él, que estás muerto en tus delitos y pecados, que sin Él no tienes esperanza, que sin Él no vas a experimentar un gozo genuino aún en medio de las adversidades que hoy vivas. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete ahí donde estás. Pídele perdón a Dios por todo aquello que ha estado mal, que has pecado contra Él, que has vivido alejado de Él. Y créeme, porque su palabra lo dice. Él va a extender gracia que no la mereces. Te va a dar lo que no mereces, que es misericordia, y va a apartar de ti su justicia. Y te va a hacer nacer de nuevo, te va a hacer nacer a una esperanza viva. Si tú eres creyente, la pregunta para ti es, a la luz de lo que Pablo les dijo a los hebreos, en medio de las circunstancias que estás viviendo hoy, ¿cómo eso lo vives? Y al vivir de esa manera, ¿cuánta gloria le trae a Dios? ¿Y cuánto modela al resto un evangelio vivo? Si has estado pasando por sufrimiento, pero la forma en que lo has estado llevando no ha traído gloria al Señor, porque te has convertido en una persona más deprimida, más angustiada, sin esperanza. Es un buen tiempo para arrepentirse y pedirle al Señor que nos ayude, que traiga su gozo a nuestros corazones, que nos ayude a recordar todo lo que Él hizo, que nos ayude a contemplar su esperanza y que aliente nuestros corazones. Vamos a orar. Padre, gracias, porque tú eres la fuente de nuestro gozo. Tú eres la fuente de nuestra esperanza. Padre, gracias porque nuestra esperanza no se sostiene en algo que nosotros hagamos. Se sostiene en la obra de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, quien murió, pero también resucitó. Gracias, Señor, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias. Nuestro gozo halla sustento, fuerza, fortaleza en todo lo que tú has hecho, Señor, desde la eternidad, antes que fuesen hechas todas las cosas. Antes que el mundo fuese creado, antes que tú llames a existir las cosas, Señor, tú me llamaste por mi nombre. Tú me escogiste desde la eternidad.
tú diste tu vida, tú derramaste tu sangre, tú te levantaste. Señor, y tú me invitas a mirar todo aquello, a recordar todo aquello, para que mi corazón sienta gozo. Tú me llamas a mirar, Señor, con esperanza las promesas que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo. Señor, y me llamas a mirar este tiempo de sufrimiento, de aflicción con gozo. No gozo en el dolor en sí mismo, gozo en lo que tú hiciste, gozo en lo que estás haciendo, gozo en lo que viene, gozo en las promesas, gozo con esperanza en medio de la aflicción. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Que nuestro corazón se vuelva a ti. Señor, si este tiempo hemos andado desesperados, angustiados, afligidos, llenos de ansiedad, deprimidos, que recordemos quiénes somos en ti, que recordemos todo lo que tú has hecho, que tu Espíritu Santo traiga a nuestra memoria todas tus promesas y que caminemos como tu iglesia lo hizo desde siempre, como viendo al invisible. Gracias porque tu Espíritu Santo mora en nosotros. Y tú dijiste que tu Espíritu Santo, quien iba a morar en nuestros corazones, nos iba a recordar todas las cosas. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de la aflicción tú nos consuelas, tú nos fortaleces, tú nos levantas, tú traes ánimo, tú traes paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte a que adoremos. Quiero invitarte a que cantes con todo tu corazón. Que hagas de esta alabanza tu oración al Señor. Cantemos al Señor. Adoremos juntos a nuestro Señor. Al que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré, con mis ojos yo veré aquel que vino a rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Resplandeciente, donde no hay más oscuridad, no existe más un enemigo, se vive en plena libertad.
se comunión, sin vergüenza ni temor, pues su justicia cubre por siempre mi pecado y corrupción. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. Oh, he aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Que esa sea nuestra oración. La esperanza de que estamos de paso, la esperanza de que hay un lugar preparado para cada uno de nosotros, no temporalmente, no circunstancialmente, sino por todo en la eternidad. Un lugar donde no hay más lloro, donde no hay más dolor, donde no hay más sufrimiento. Un lugar donde vamos a disfrutar plenamente de la presencia de nuestro Señor por toda una eternidad. Y eso debe llenar hoy nuestros corazones de gozo, que en medio de lo que estemos viviendo, poder contemplar sus promesas, lo que Él está preparando para nosotros y llenarnos de esperanza y de gozo. Permíteme cerrar este tiempo con un par de anuncios. Primero, queremos invitarte a que puedas revisar esta página de Facebook. Hay mucha información para ti, hay mucha enseñanza, hay mucho material. La semana pasada se cerró una enseñanza de 5 días dirigidas a todas las mujeres, cómo enfrentar la ansiedad. Entonces te animamos a que puedas entrar y mirar y revisar y ser edificada, principalmente para ti que eres mujer. Queremos animarte también a que estés al pendiente estos días, porque va a salir una nueva serie dirigida a las mujeres. Hay una invitación especial que quiero hacerte para ti que eres hombre.
Hay una serie que vamos a iniciar este viernes 17 de julio a las 8 de la noche. Este viernes que viene, 17 de julio a las 8 de la noche. Es solo para hombres, es un viernes de hombres. Y la serie que vamos a revisar es Callados de lo que los hombres no hablan. Esa es nuestra serie. Puede ser media chistosa, pero yo te puedo asegurar que hay muchos temas que los hombres guardamos silencio y no los hablamos, pero que nos van probablemente consumiendo por dentro. Entonces, lo que queremos hacer es tener un tiempo contigo, querido varón. Queremos hablar de asuntos que solo son para nosotros los hombres. Este viernes 17 de julio a las 8 de la noche por esta misma cuenta de Facebook. Entonces, queremos animarte a que estés. ¿Desde qué edad puedes participar? Nosotros realmente, y tú vas a mirar las estadísticas en varios lugares del mundo, que nuestros hijos desde muy jovencitos tienen tanto acceso a internet y son tan influenciados por los medios que terminan sabiendo mucho más de lo que nosotros hoy sabemos. Entonces, la invitación está hecha para que puedas participar con tus hijos, y si tú consideras que tu hijo es menor de 12 años, por ejemplo, que tú le invites para que esté. Creo que es bueno que ellos escuchen de estos temas y abramos su mente a lo que las Escrituras dicen y podamos prepararlos para enfrentar un mundo. Y si quieres un hombre ya de años, un joven, un adulto, anímate a participar. No es una reunión de jovencitos, es una reunión de hombres. Si tú eres hombre, tú debes estar. Entonces aparta la fecha, viernes 17 de julio a las 8 de la noche por esta misma cuenta de Facebook. Te esperamos. Esperamos que puedas acompañarnos y puedas crecer junto con otros hombres en asuntos que la palabra nos enseña, para que cada vez más como hombres seamos los hombres que Dios espera seamos en nuestros hogares, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestras esposas, etc. Entonces, quedas cordialmente invitado. Invita a otros hombres también para que puedan escuchar lo que Dios tiene que decirnos. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber sido parte de esta transmisión. Es un privilegio para nosotros como iglesia poder estar por este medio reunidos contigo. Dios te guarde, que Dios te bendiga.